¿Por qué hay personas que, aún deseando ser felices, terminan buscando inconscientemente situaciones que les hieren? Lo llamamos mala suerte. Lo justificamos como destino, pero detrás de esa repetición silenciosa se esconde un secreto brutal. El ser humano puede volverse adicto al sufrimiento emocional. No hablamos de un masoquismo físico, sino de un anhelo invisible que empuja a la mente a necesitar dolor para sentirse viva. Como una droga, el sufrimiento activa circuitos de recompensa en el cerebro y, sin que la víctima lo sepa, comienza a buscar una dosis más. La pregunta es, ¿cómo y por qué terminamos alimentando esa oscura dependencia? El sufrimiento emocional tiene un veneno peculiar. En lugar de matarte, te hace sentir intensamente real. La intensidad del rechazo, del abandono, de una traición, genera una descarga química que se graba con fuego en la memoria. El cerebro interpreta esa intensidad como importancia y poco a poco desarrolla la necesidad de repetirla. Así, alguien herido no busca paz, sino tormenta. La calma le resulta insoportable. El silencio se convierte en vacío. Y ahí surge la paradoja. Quien más desea tranquilidad, más inconscientemente busca el caos, como un náufrago que grita por ayuda, pero se aferra con fuerza a la piedra que lo hunde. Este patrón no nace de la nada, se siembra en la infancia. Un niño que crece en un hogar lleno de gritos, indiferencia o abandono, aprende que el dolor es parte del amor. Esa asociación queda tatuada en lo profundo de su mente, y en la adultez lo lleva a buscar relaciones que reproduzcan ese mismo escenario. No lo hace por elección consciente, sino porque su cuerpo lo pide, como un fumador pide un cigarrillo. Por eso vemos historias repetidas, personas que cambian de pareja, pero siempre terminan en dinámicas de celos, abuso o manipulación, como si estuvieran atrapadas en un círculo imposible de romper. La adicción al sufrimiento no se limita a relaciones amorosas. Se filtra en el trabajo, en la amistad, en la relación con uno mismo. Hay quienes sabotean sus propios proyectos justo cuando están a punto de lograr algo, como si el éxito les quemara en las manos. Otros buscan constantemente dramas con amigos, discusiones absurdas que parecen inevitables, y lo más oscuro, hay quienes no soportan sentirse felices por demasiado tiempo. Cuando la felicidad aparece, surge una ansiedad extraña, como un vacío insoportable, y el subconsciente empuja a crear problemas. Es como si la mente dijera, esto no es normal, necesito mi dosis de dolor. Lo más perturbador es que el sufrimiento puede convertirse en identidad. Una persona que se acostumbra a definirse como víctima del dolor, lo convierte en un espejo. Sin sufrimiento, se siente invisible, sin voz, sin propósito. Así, busca inconscientemente circunstancias que reafirmen su historia, parejas que no la valoran, amigos que la traicionan, trabajos donde no reconocen su esfuerzo. Y cuando alguien intenta sacarla de ahí, lo rechaza, porque dejar el sufrimiento implicaría renunciar a lo único que la hace sentir especial, la intensidad de su herida, como un actor que teme perder el único papel que sabe interpretar. A nivel cerebral, la adicción al sufrimiento es tan real como la adicción a una droga. Cuando una persona experimenta rechazo o abandono, el cerebro libera dopamina y cortisol. Aunque suene contradictorio, esa química le da al cuerpo una sensación de intensidad y presencia. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Acelera el corazón, aumenta la respiración y genera una especie de alerta que hace sentir vivo al organismo. El cuerpo interpreta el sufrimiento como movimiento, como vida, y cuando no lo tiene, siente un vacío insoportable. Así, sin darse cuenta, el individuo lo busca, lo provoca o lo atrae. La sociedad refuerza este ciclo. En la cultura actual, se glorifica la narrativa del dolor. Las canciones más escuchadas hablan de traiciones, los libros más vendidos describen tragedias y las películas más exitosas giran en torno al sufrimiento humano. Es como si el dolor fuese un espectáculo colectivo en el que todos participamos. Alguien que sufre se siente comprendido, validado, incluso admirado. Esa validación social alimenta la adicción,
porque la mente asocia sufrimiento con conexión y al final lo prefiere a la soledad. La felicidad no vende, pero el dolor sí, y eso lo convierte en un producto consumido en masa. Lo más oscuro ocurre cuando el sufrimiento se convierte en refugio. Una persona adicta al dolor no solo lo busca, sino que lo defiende. Si alguien le ofrece paz, sospecha. Si alguien le muestra amor sano, lo rechaza. Si la vida le ofrece una oportunidad de calma, siente que algo falta. Es como un soldado que tras años de guerra no puede dormir en silencio y necesita el ruido de los disparos para no volverse loco. El sufrimiento se convierte en una segunda piel, un espacio conocido que, aunque duela, da la sensación de hogar. Este fenómeno explica por qué tantos intentos de sanar fracasan. La persona cree que quiere dejar de sufrir, pero en realidad su cuerpo necesita el sufrimiento para sentirse vivo. Así, cada terapia, cada consejo, cada promesa de cambio termina saboteada. No es que no quieran mejorar, es que el vacío que sienten cuando el dolor desaparece es peor que el dolor mismo. Es como un drogadicto que, al dejar la sustancia, entra en síndrome de abstinencia, y mientras la mente racional suplica libertad, el subconsciente la arrastra de nuevo al infierno conocido. La raíz más profunda de esta adicción está en el miedo al vacío. El ser humano teme tanto a la nada que prefiere un dolor conocido antes que un silencio desconocido. Por eso, alguien puede repetir la misma historia de abandono durante décadas, porque aunque duela, sabe cómo manejarlo. La felicidad, en cambio, es territorio inexplorado, frágil, inestable, y eso genera miedo. Así, la paradoja se repite. Las personas huyen del dolor, pero cuando lo pierden, corren a buscarlo de nuevo, porque sin él no saben quiénes son. No debemos olvidar que la industria emocional se alimenta de esta adicción. Redes sociales que recompensan con likes las publicaciones más tristes, series que explotan las tragedias humanas, terapias rápidas que prometen curar heridas profundas en 3 pasos. Todo gira en torno a mantener a la gente conectada con su dolor. Porque el dolor engancha, genera conversación, crea comunidad. Nadie comparte tanto como quien está roto. Y el sistema lo sabe. Por eso la adicción al sufrimiento no solo es personal, sino colectiva. Vivimos en una cultura que respira tragedia y vende dolor envasado como entretenimiento. Pero lo más brutal ocurre en lo invisible. El sufrimiento emocional cambia el cuerpo físico. Personas que llevan años atrapadas en esa adicción desarrollan insomnio, gastritis, dolores musculares crónicos, incluso enfermedades autoinmunes. El cuerpo grita lo que el alma no quiere soltar. Es como si cada lágrima reprimida se quedara guardada en un órgano, esperando su turno para explotar. Y así, la adicción al sufrimiento no solo roba la paz mental, también consume la energía vital. Lo irónico es que mientras más enferma se siente la persona, más busca el dolor, como si creyera que la enfermedad le da identidad. Quien vive atado a esta adicción, carga una herida oculta, el miedo a la felicidad. Puede sonar absurdo, pero existe. La felicidad aterra porque representa lo desconocido. Una persona acostumbrada al sufrimiento piensa, si soy feliz, seguro algo malo pasará después. Entonces, se sabotea antes de que la vida lo haga. Esa desconfianza constante convierte la felicidad en una amenaza y el sufrimiento en un escudo. Es un mecanismo de defensa invisible. Mejor sufrir ahora por elección que enfrentar un dolor inesperado después. La ironía es que, con esa lógica, nunca se permite experimentar lo que tanto desea. La adicción al sufrimiento también destruye vínculos. Quien vive atrapado en este patrón, arrastra a otros a su espiral. Necesita conflicto, necesita drama, necesita gritar o llorar para sentir que existe, y en el proceso termina agotando a quienes lo rodean. Relaciones que pudieron ser sanas se pudren, amistades que prometían se marchitan, familias enteras se desmoronan. Y lo más cruel, la persona se convence de que todos la abandonan, sin ver que ella misma los expulsó al no saber vivir sin dolor. Aún así, no todo está perdido. Lo primero para escapar de esta adicción es reconocerla.
Nombrar el problema es arrancarle la máscara. Entender que no es mala suerte, no es destino, no es casualidad. Es un mecanismo aprendido, reforzado y convertido en dependencia. Ese simple acto de tomar conciencia ya debilita la cadena, porque mientras la persona crea que el sufrimiento es inevitable, seguirá atrapada. Pero si entiende que lo repite porque lo aprendió, abre la puerta a algo más grande: desaprender. El segundo paso es enfrentar el vacío. Dejar el sufrimiento duele más que mantenerlo. El silencio interior asusta. La calma parece insoportable. Y ahí es donde muchos vuelven atrás. Pero quien logra atravesar ese vacío, descubre un secreto: la paz también tiene intensidad. No es un fuego que quema, sino una luz que expande. La felicidad, al principio, parece frágil, pero con el tiempo se convierte en una fuerza más estable que cualquier drama. El problema es que muy pocos se permiten vivir esa transición, porque requiere paciencia, disciplina y la valentía de mirar al monstruo invisible en los ojos. Romper la adicción al sufrimiento no significa nunca volver a sufrir. El dolor es parte de la vida, inevitable. La diferencia está en dejar de buscarlo como si fuera oxígeno. Cuando alguien sana este patrón, deja de interpretar el dolor como identidad y lo reconoce solo como experiencia pasajera. Ya no necesita sufrir para sentirse vivo. Ya no convierte el drama en hogar. Ya no hace del vacío un enemigo. Ese cambio de percepción transforma la vida entera, porque la persona deja de ser esclava de la herida y se convierte en dueña de su historia. Y ahí comienza la verdadera libertad. La clave está en aprender a sostener la calma. La felicidad no es euforia, no es un grito, no es una montaña rusa. Es silencio, es presencia, es equilibrio. Para quien viene del dolor, ese silencio es insoportable al principio, porque parece vacío, pero con práctica, se convierte en el terreno fértil donde nace todo lo nuevo. La calma permite construir, mientras el drama solo destruye. Y aunque la cultura actual glorifique el sufrimiento como espectáculo, la verdadera revolución es aprender a estar en paz sin sentir culpa ni necesidad de sabotearla. El último secreto es comprender que la adicción al sufrimiento es, en realidad, una adicción a la intensidad. El ser humano teme la mediocridad, y el sufrimiento ofrece intensidad garantizada. Pero hay otras formas de vivir con fuerza: el arte, la creación, la aventura, el amor sano, la espiritualidad profunda. Quien redirige su búsqueda de intensidad hacia estas áreas, reemplaza la droga del dolor por experiencias que también son poderosas, pero no destructivas. Al final, el sufrimiento deja de ser un imán y se convierte en una elección, una que ya no domina, sino que recuerda: la vida puede sentirse intensa sin necesidad de romperse. Entonces, ¿por qué alguien elige una y otra vez volver al dolor aunque diga que quiere ser feliz? Porque no lo elige conscientemente, lo necesita como un adicto necesita su sustancia. El sufrimiento no es solo herida, es una droga invisible que activa la química cerebral y da identidad. La gente no busca dolor porque lo disfrute, sino porque no conoce otra manera de sentirse viva. Por eso parece un destino, cuando en realidad es una adicción. Pero como toda adicción, puede romperse. Y cuando se rompe, lo que queda no es vacío, sino un espacio inmenso donde la verdadera vida comienza. La pregunta inicial era: ¿por qué alguien busca su propio sufrimiento? La respuesta es brutal, pero clara, porque en el sufrimiento encontró un espejo de identidad, una intensidad que confundió con vida, un refugio que parecía hogar. Pero el dolor no es destino, es solo una adicción aprendida. Y así como el cuerpo se acostumbra a necesitarlo, también puede desaprenderlo. El precio es alto: atravesar el vacío, enfrentar el silencio, soportar la calma. Pero quien logra hacerlo, descubre que la vida no necesita sufrimiento para ser intensa, que la verdadera libertad no está en huir del dolor, sino en no depender de él jamás. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Aquí te dejo varios videos que podrían interesarte.
Nos vemos en el próximo video.